Carta a los Hebreos, capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 18 para entrar en contexto hasta el versículo 25, del 18 al 25. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Vamos a pedir la ayuda del Señor sobre su palabra. Señor y Padre, a la hora de abrir tu palabra, teniendo como centralidad de nuestra adoración la importancia de la predicación y el ministerio de tu palabra, queremos suplicarte que tú nos des de tu gracia para poder predicar, Señor, conforme a esta ciencia, que podamos trazar bien, Señor, estas verdades que vayamos a considerar en esta hora. Te pedimos tu ayuda por tu Espíritu, capacitándonos al entendimiento, como también a la aplicación de tu palabra. Quebranta nuestro corazón, trae convicción a nuestras vidas, porque confiamos, oh Señor, que el Evangelio es todopoderoso para derribar toda pared, todo argumento, toda idea que se levanta contra la enseñanza de Jesucristo. Haz esta obra, Señor, en nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aquí tenemos nosotros un contexto acerca de esta carta, o el envío de esta carta al escritor a estos hebreos. Estos hebreos eran judíos, habían sido dispersados y muchos de ellos también estaban todavía en Jerusalén, y ellos estaban siendo tentados a abandonar la fe, estaban sufriendo realmente consecuencias por seguir a Cristo, por haber abandonado todo ese sistema religioso que tenía su lugar en su momento, y estaban pasando persecución, estaban comparando una cosa con la otra, este nuevo pacto con el antiguo pacto. Estaban siendo tentados a menospreciar aún los cultos de los creyentes, donde ellos veían esos cultos, no siendo en lugares como en el templo, ese lugar esplendoroso, o delante de esos sacerdotes, sino que incluso eran reuniones en el cementerio, donde ellos veían una simple reunión, donde adoraban al Señor, donde leían las Escrituras, donde se exponía el Evangelio, oraban y ya está. Ellos estaban siendo tentados en empezar a comparar todo eso y abandonar esto que a los ojos de la carne no estaba siendo tan confortable a ellos. Y ni hablar también de las persecuciones y todo lo que ellos estaban perdiendo. Se le estaban siendo quitados sus bienes a muchos de ellos por seguir a Cristo y siendo excomulgados aún de la comunidad judía. Entonces el escritor tiene que venir a traer a ellos esta comparación. Empieza en el principio comparando a Cristo con Moisés, con los ángeles y con todo ese sistema de sacrificios, y dando a ellos a entender que Cristo era superior a todo esto. Cristo es superior, este pacto es superior. Esto es mucho mejor, esto es vida realmente comparado con lo anterior. Y Dios en su gracia, conociendo y sabiendo nuestra debilidad, que somos fácilmente tentados a abandonarlo a Él, Dios siempre trae argumentos para fortalecer nuestra fe y para que nosotros tomemos cordura y seamos conscientes de su bondad
Y entonces aquí él hace comparaciones. Aquellos que ustedes estaban viendo en el pasado, eso era terrible. Miren lo que temblaron estos delante de Moisés, y aún Moisés también, viendo ese monte Sinaí, esos estruendos, ese carácter de Dios en cuanto a su desagrado, a la desobediencia. Ustedes no se acercaron a esa condición. Hay otra condición ahora que por medio de Cristo ustedes reciben. Y empieza a darle esa lista donde habla acerca de ese lugar, ¿verdad? Ese monte Sión, donde está hablando o da como referencia también esa ciudad celestial del Dios vivo, la Jerusalén celestial, donde allí se vive realmente una compañía verdadera con Dios, no ese distanciamiento del monte Sinaí, sino una comunión real con Dios, el Dios vivo. Allí se acercaron ustedes, a la ciudad celestial de Dios, al Dios vivo. Y le sigue hablando también que se acercaron a muchos millares de ángeles, criaturas celestiales, gloriosas que sirven a Dios. Allí estaban ellos también pudiendo experimentar que estos seres estaban siendo objetos para el servicio de ellos incluso. Aquí hay mucho más que decir, por supuesto. Al juez, al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, estos que tenían una relación con ellos, que ya no estaban aquí, estaban en el cielo, pero en cierto modo ellos tenían una comunión con ellos, porque estaban delante del mismo Dios, ese Dios justo. Y les trae a hablar acerca de Jesús, y les dice: Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí el escritor nos habla que además de acercarnos a todos estos lugares, a todas estas personas, a estos seres, al Dios justo, incluso a Jesús como el mediador, nos dice que nos hemos acercado a un elemento, y ese elemento es la sangre de Cristo. Y dice el escritor que esta no es una sangre cualquiera, esta es una sangre que habla, una sangre que habla. No es muy agradable, ¿verdad, hermanos?, hablar de sangre, ¿verdad? Hablar de sangre quizás suene repulsivo, hablar de la sangre, una sangre. Incluso muchas personas se descomponen y se sienten mal cuando ven la sangre. No es algo quizás agradable. Hoy en día la ciencia forense nos dice que la sangre tiene una voz. La sangre tiene una voz. El ADN puede ser extraído de solo una pequeña gota de sangre del asesino, y los resultados de esa sangre pueden ser utilizados en la corte como evidencia o en contra de ese asesino. Esa sangre habla. También la medicina nos dice que la sangre tiene una voz. Por medio de tan solo un poquito de sangre, un laboratorio nos puede dar toda una serie de información acerca de nuestro estado de salud. Nuestra sangre habla. En un sentido, la sangre puede hablar. Y cuando se trata de la sangre de Jesús, dice el escritor que esta habla mucho mejor. Habla mucho mejor, habla palabras mucho mejor, dice otra traducción, que la sangre de Abel. O de lo que puede hablar cualquier sangre de cualquier ser humano, de cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo que habla la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que habla? Por supuesto, de lo primero que nos habla la sangre de Cristo es de perdón, ¿verdad? Eso es obvio. Y digo primero porque está aquí en el texto acompañada de esa palabra rociada, y eso es importante. ¿Qué significa la sangre rociada? Cuando Moisés confirmó formalmente el primer pacto en Sinaí, él roció sangre sobre el altar, roció sangre sobre el rollo del libro, sobre el pueblo e inclusive sobre el tabernáculo. La sangre rociada, en ese momento, todos entendían que significaba el perdón de los pecados, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ellos conocían esto. Esa sangre rociada por Moisés estaba hablando que hubo un sacrificio, que un animal inocente tuvo que morir para que esa sangre físicamente pudiera ser rociada sobre esos elementos. La sangre rociada en el Antiguo Testamento significa el perdón de pecados. Jesús inauguró el nuevo pacto derramando su sangre una vez y para siempre en aquel lugar llamado el Gólgota. A causa de esa sangre rociada de Cristo,
Los creyentes ahora ingresan en la misma presencia de Dios como pecadores perdonados. Eso es lo que está queriendo decir aquí el escritor a la hora de hablar que la sangre de Cristo es rociada, tiene totalmente un entendimiento con el perdón de pecados. Pero nos dice en su primera carta, Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, que nosotros hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Ven ahí esa relación? Hemos sido elegidos por Dios para que la sangre de Cristo fuese rociada sobre nosotros. Dios el Padre nos eligió para que nuestros pecados fuesen perdonados. Os habéis acercado, dice el escritor de Hebreos, a la sangre rociada que dice una palabra mejor que la sangre de Abel. La comparación aquí es algo muy desigual entre una sangre y la otra. La sangre de Abel derramada estaba clamando por venganza. Y Dios puso una maldición sobre Caín por haber matado a su hermano Abel. Acarreó una maldición sobre sí mismo. Pero la sangre de Cristo quitó la maldición colocada sobre el hombre caído y llevó a cabo la reconciliación y la paz entre Dios y los hombres. La sangre de Abel es la sangre de un mártir que está clamando por venganza. La sangre de Jesucristo es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El contraste entre una sangre y otra acentúa el significado de la sangre de Cristo que está proclamando el Evangelio de redención. La sangre de Jesús pone en libertad al pecador. Y entre todo lo que habla la sangre de Cristo, esa es la mejor palabra que el escritor aquí desea transmitir. La sangre de Cristo libera al pecador y perdona sus pecados. ¿Qué es lo que nos habla la sangre de Cristo? Si lleváramos una muestra de la sangre de Jesús al laboratorio de Dios, ¿qué resultado tendríamos? ¿Qué estaría hablando la sangre de Cristo? Podríamos preguntarnos, por ejemplo, yo quiero saber lo abominable que es el pecado a la vista de Dios. Quiero saber lo abominable que es el pecado a la vista de Dios. ¿Dónde y de quién puedo escucharlo bien en claro? Iré a la historia del diluvio, por ejemplo, y leeré que el mundo pereció, anegado. Iré a la orilla del mar muerto y me fijaré en lo que el pecado hizo a Sodoma y a Gomorra para poder conocer que el pecado es abominable ante los ojos de Dios. Miraré a los judíos errantes y observaré que el pecado los esparció por toda la tierra a causa de su rebelión contra Dios. No. Puedo encontrar un ejemplo mucho mejor para poder conocer que el pecado es aborrecible a la vista de Dios. La sangre de Jesús nos habla mejor. Nos habla mejor. Ella me dice que el pecado es negro y la sangre de Cristo me dice que es merecedor de condenación. Que nada sino solo ella, la sangre del propio Hijo de Dios, puede limpiar nuestros pecados. La sangre de Jesucristo me habla diciendo que el pecado me ha separado de mi santo Hacedor y que todos los ángeles del cielo no podrían conseguir que se hiciera la paz entre nosotros y Dios. La sangre de Cristo nos dice y nos habla esto. Nada puede reconciliarnos con Dios excepto la sangre de Cristo. Si en vez de escuchar todo lo que la sangre de Jesucristo nos tiene que decir, escucháramos el habla de los hombres arrogantes, podríamos llegar a la conclusión que el pecado no es tan pecaminoso después de todo. Pero no podemos quitarle importancia al pecado cuando es la sangre de Cristo la que habla en contra de esto. ¿Qué más podemos conocer acerca de lo que nos habla la sangre de Cristo? ¿Quiero conocer la plenitud de la salvación que Dios ha provisto para los pecadores? ¿Dónde iré para verla claramente? ¿Iré a las declaraciones generales de la Biblia sobre la misericordia de Dios? Allí veré realmente la plenitud de la salvación de Dios, viendo cómo Dios es misericordioso,
con todas sus criaturas. Descansaré en la verdad general que Dios es un Dios de amor, y allí conoceré la plenitud de la salvación de Dios que Dios ha provisto para los pecadores. No, sino que inclinaré mi oído para poder escuchar a la sangre de Cristo que nos habla. No encontramos mejor evidencia, no encontramos mejor bálsamo para la conciencia turbada y el corazón agitado como el escuchar la dulce voz de la sangre de Jesús que nos habla acerca de su portador, que nos habla acerca de aquel que estuvo muriendo por mí en el madero maldito. La sangre de Cristo me dice que allí se ha hecho el pago total de todas mis deudas con el juez justo. La maldición de la ley que yo había quebrantado ha caído sobre uno que ha sufrido allí en mi lugar. Las exigencias de esta ley han sido totalmente satisfechas. El pago ha sido hecho por mí, incluso hasta el último centavo. Esto quiere decir que no me volverá más a exigir a mí ninguna cosa. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos imaginado que nosotros éramos demasiados malos para poder ser salvos? Pero fíjate que esa es solo una imaginación llena de falta de fe o a lo sumo de mucha insensatez. No podemos meditar de esa manera si nuestros ojos están puestos en la sangre de Cristo, porque podemos ver la respuesta a esas dudas que están en la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Podemos estar seguros de que hay un camino abierto al cielo para el más ruin, para el más grande, para el más depravado de todos los hombres cuando nosotros miramos la sangre de Cristo derramada en la cruz. ¿De qué más nos habla la sangre de Cristo? Además de mostrarnos que por medio de ella Dios ha provisto una salvación gloriosa. Podríamos conocer sin ella la longitud y anchura del amor de Dios el Padre hacia un mundo pecador. ¿Dónde se puede ver mejor desplegado este amor del Padre? Quizás en el sol, que nosotros vemos que Dios hace salir todos los días sobre justos e injustos. Allí podemos ver el amor del Padre. O quizás al contemplar el tiempo de la siega y de la siembra, donde todos los hombres son beneficiados con las bendiciones de Dios diariamente. Es allí donde podemos ver realmente la longitud y la anchura del amor de Dios el Padre hacia el mundo pecador. Hermanos, no. Nosotros podemos hallar una prueba más fuerte del amor de Dios en otro lugar, que es inclinando mi oído para poder escuchar la sangre de Cristo que nos habla. Podemos ver en ella no la causa del amor del Padre, sino el efecto de este amor. De la sangre derramada de Cristo aprendemos que el Padre amó al mundo pecador de tal manera que dio a su único Hijo. La sangre nos dice que lo dio para que sufriera y para que muriera por mí, a fin de que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. ¿Cómo sabemos que el Padre nos ama? Porque no se obstuvo, hermanos, de darnos a su Hijo, de darnos a su único Hijo, y lo entregó a la muerte por el pecador. Ante esta verdad podíamos decir, Dios el Padre es demasiado alto, Dios el Padre es demasiado santo para preocuparse de criaturas corruptas y desgraciadas como somos nosotros. Pero volvemos a lo mismo, no podemos pensar así. No debemos pensar así, al menos cuando escuchamos a la sangre de Jesucristo que nos habla del amor del Padre por nosotros. Es en la sangre de Cristo donde podemos encontrar las mejores respuestas acerca de la longitud y la profundidad del amor de Dios por los pecadores. ¿Puedo hallar razones sólidas para ser santo? ¿Qué razón tengo yo para buscar la santidad? ¿Dónde puedo hallarlas? ¿Escucharé meramente los 10 mandamientos que me dicen lo que debo hacer y lo que debo ser para ser santo delante de Dios? ¿Estudiaré los ejemplos que me da la Biblia de lo que puedo
o de lo que puede, hacer la gracia. Meditaré en las recompensas en el cielo o en los castigos en el infierno para buscar santidad. No, hay un motivo mayor. Inclinaré mi oído para escuchar la sangre de Cristo que nos habla. Ella me habla del amor de Cristo que me constriñe a ya no vivir para mí, sino a vivir para Él. Ella nos dice que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que hemos sido comprados por precio y el precio a pagar fue ella misma. Dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué me mueve a mí a buscar la santidad? La sangre de Cristo me habla que ya no me pertenezco, que he sido comprado. Estoy atado por la más solemne de las obligaciones a glorificar a Jesús con mi cuerpo y con mi espíritu, que ya no son míos, sino que son suyos. En el Antiguo Testamento, Dios redimió a su pueblo del yugo de la esclavitud de Egipto, y lo que Él usó, lo hizo enviando 10 plagas sobre los opresores de Israel en ese tiempo. En la antigüedad, los esclavos, ellos podían obtener su libertad con cierta suma de dinero que podía ser pagada, ya sea por ellos mismos o por alguna otra persona. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, el foco gira hacia Cristo. Gira a enfocarnos y a iluminar a Cristo y su sangre que nos trae libertad, que nos redime de nuestra esclavitud. La sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí Pedro está hablando como judío totalmente compenetrado en esa historia del rito de la Pascua en aquel tiempo. El pueblo judío había sido liberado de la esclavitud cuando cada familia tomó un cordero sin defecto, lo mató al caer la tarde del día, en ese día 14 del mes de Nisan, poniendo la sangre en los postes, así como también en los dinteles de sus casas. Y ellos comieron la cena pascual en ese momento. Los escritos del Nuevo Testamento enseñan que Cristo es ese Cordero Pascual. Es ese Cordero. Juan el Bautista señala a Jesús y dice, mirad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29. Pablo comenta que nuestra redención ha sido lograda por medio de Cristo porque Dios lo presentó como propiciación por nuestros pecados. Romanos 3:25. El escritor de Hebreos declara que Cristo no entró en el lugar santísimo por medio de la sangre de machos cabríos sobre cerros, sino que entró una vez y para siempre por medio de su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Y Juan ha registrado en Apocalipsis un nuevo cántico que los santos que están en los cielos cantan a Cristo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La sangre me habla que Jesús se dio a sí mismo por mí. No solo para redimirme de toda iniquidad, sino para purificar también y hacerme uno entre un pueblo especial celoso de buenas obras. La sangre de Cristo nos habla que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Una vana manera de vivir no enseñada por Dios, sino transmitida por nuestros propios padres. De generación en generación, Dios visitando con su ira hasta la tercera y cuarta generación, hasta nosotros incluso. Una vana manera de vivir siendo enseñada por nuestros padres terrenales que no conocían a Dios. Esta vana manera de vivir describe un estilo de vida que carece de propósito, que es infértil e inútil. Es vana, la palabra vana significa humo, que ahora está ahí y de repente se desvanece. Es una vida vana, que no trae provecho
de ningún tipo. Jesús llevó mis pecados en su propio cuerpo en el madero para que, siendo muerto para el pecado, ahora yo pueda venir a vivir para la justicia. Hermanos, no hay nada que santifique tanto como una visión de la sangre derramada de Cristo como el pago de nuestro rescate. No es observando en sí los mandamientos. Escucha la sangre de Cristo, lo que tiene para decirte. Crucifica al mundo en nosotros y a nosotros para el mundo. ¿Cómo podemos nosotros amar el pecado cuando recordamos que por el pecado, Jesús tuvo que morir vertiendo su propia sangre por nosotros? Sin duda, no hay nada que debiera ser tan santo como los discípulos que están todo el tiempo conscientes de su Señor crucificado. La sangre de Jesucristo nos habla y nos enseña que no nos pertenecemos, que somos propiedad de Cristo, y saber eso nos debe constreñir, nos debe poner entre la espada y la pared para vivir para Cristo y ya no para mí. La sangre de Cristo nos habla de un nuevo pacto, de una nueva relación con Dios, de una nueva posición ante Dios, de una nueva forma de Dios para conmigo. Es un nuevo pacto, es un pacto eterno, es un pacto fiel, es un pacto verdadero. Una nueva relación con Dios en este pacto. ¿Qué más nos puede hablar la sangre de Cristo? Yo quiero aprender a estar contento. Quiero aprender a manifestar ese contentamiento cristiano, alegre, bajo los cuidados y esas ansiedades que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestras luchas. ¿A qué escuela voy a ir? ¿Cómo voy a alcanzar este estado mental de modo más fácil? ¿Es considerando simplemente la soberanía de Dios? Dios es soberano, entonces por fuerza descanso en Él y me esfuerzo a estar contento. ¿Es observando simplemente la sabiduría de Dios en todo lo que Él hace en nuestra vida? ¿Es viendo su providencia o el amor de Dios? Es bueno hacer todo esto, hermanos, pero tengo un argumento mejor todavía. Es inclinar tu oído a escuchar la sangre de Cristo que nos habla. La sangre de Cristo nos habla que Dios el Padre no se abstuvo de darnos a su Hijo unigénito y lo entregó para que muriera por mí. Y si Él hizo eso, sin duda me dará con Él todo lo que realmente yo necesito. ¿Ven lo que nos habla esa sangre? El que sufrió este dolor por mi alma, sin duda no se abstendrá de darme cada día lo que sea realmente importante y necesario para mi vida. El que ha hecho las mayores cosas por mí, sin duda, va a hacer también esas pequeñas. El que dio su propia sangre para proporcionarme un hogar en el cielo, sin la menor duda, me suplirá todo lo que realmente es provechoso durante el peregrinaje que tendremos en este mundo. No hay mejor escuela para aprender el contentamiento que escuchar a la sangre de Jesucristo, que nos enseñan que si el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si escuchamos bien la sangre de Cristo, ella nos enseña el verdadero contentamiento cristiano. ¿Qué más nos enseña esta sangre? Yo quiero recoger argumentos para que mis dudas sean disipadas de que yo nunca seré echado fuera y abandonado por Dios. ¿Dónde puedo encontrar esos argumentos? ¿Miraré mis propias gracias? ¿Miraré mis propios méritos para decir, Dios no va a abandonar un hijo tal como este? ¿Me consolaré o confortaré en mi propia fe, en lo que yo he creído, de mi propio amor por Dios? En eso me agarraré, que Dios no me va a abandonar nunca porque he sido un creyente fiel, penitente, celoso, donde yo invierto horas
en la oración, ¿cómo puedo saber yo que Dios nunca me va a abandonar? Que Dios nunca me va a dejar. ¿Saben la respuesta, no? Inclinando mi oído a escuchar a la sangre de Cristo que nos habla. La sangre es nuestro gran argumento, la sangre es mi firme apoyo. No podemos imaginarnos que aquel que pasó tales sufrimientos para poder redimir mi propia alma, permita que mi alma perezca entonces. Una vez que Él ha escogido a esta alma para Él y ha derramado su sangre por ella. No, la sangre de Jesús, lo que pagó, lo preservará. Le costó mucho. No lo dejará perder fácilmente. Murió por mí cuando era todavía un pecador. No me abandonará ahora cuando yo he creído y puesto mi confianza en Él, ¿verdad? Hermano, cuando Satanás te tiente a dudar de que el pueblo de Cristo será preservado de caídas, debes decirle a Satanás que él vaya y escuche la sangre de Cristo, que nos habla diciendo: todo lo que el Padre me ha dado, nada se perderá, nada se perderá. Las otras religiones tienen leyes y preceptos morales, formas de ceremonias, tienen premios, recompensas y castigos por la desobediencia, pero no nos puede hablar de un Salvador que muere. Las religiones no nos pueden hablar de uno que ha derramado una sangre para el rescate de los pecadores. Buda no ha derramado sangre ninguna por pagar el precio por nadie, ni Mahoma. Esta es la corona de la gloria del Evangelio, hermanos. Esta sangre ha hecho que los hombres abandonen sus pecados. Esta sangre tiene tal poder que ha hecho que los hombres abandonaran lo que más amaban, sus pecados. Se cuenta la historia de un indoamericano que después de su conversión, él dijo: yo he sido un pagano. Y como he sido un pagano, yo sé cómo piensan los paganos. Una vez vino un predicador y me empezó a explicarme que había un Dios en el cielo, que un Dios que existía, pero le dije que se volviera al lugar donde él salió. Otro nos dijo que no robáramos ni bebiéramos, porque eso era pecado delante de Dios. Pero no le hicimos caso. Finalmente vino uno a mi tienda un día y dijo: he venido a ti en el nombre del Señor, del cielo y de la tierra. Él quiere que te diga que Él está intentando hacerte feliz y librarte de tu desgracia. A este fin se hizo hombre y dio su vida para tu rescate y derramó su sangre por tus pecados. Dice este indio que él no pudo olvidar las palabras de este hombre, sino que él fue y se lo contó a todos los demás indios entre él. Y él dijo: digo pues, predicad los sufrimientos y la muerte de Cristo nuestro Salvador, si queréis que vuestras palabras sean escuchadas por los paganos. Predicad la sangre de Cristo a los paganos. Una de las cosas más importantes, hermanos, es no olvidar, ante todo esto, que los sufrimientos de Jesús fueron predestinados ya. No ocurrieron por casualidad o de modo accidental. Ellos fueron preparados, fueron designados desde toda la eternidad. La sangre de Cristo fue prevista en todas las provisiones de la bendita Trinidad para la salvación de los pecadores. En esos propósitos eternos de Dios, la sangre fue establecida desde el principio. No hubo dolor que Jesús sintiera, ni gota de sangre que derramara, que no hubiera sido preordenada mucho antes. Fue planeado con infinita sabiduría que esta redención tuviera lugar por los pecadores. La sabiduría infinita llevó a Jesús a la cruz a su tiempo. Fue crucificado por el determinado consejo y conocimiento previo, anticipado de Dios. No debemos olvidar que todos los sufrimientos de Cristo en la cruz eran necesarios, exclusivamente necesarios para la salvación de los hombres. Tenía que llevar nuestros pecados sobre Él. Solo con sus azotes podríamos nosotros ser sanados.
Solo por sus llagas podíamos nosotros ser curados. Sus heridas por nuestras rebeliones, su castigo por nuestra paz. Este fue el único pago por nuestra deuda que Dios iba a aceptar. El único pago que Dios Padre iba a aceptar para nuestro rescate, para finiquitar nuestra deuda, era este. Este fue un gran sacrificio del cual depende nuestra vida eterna. Si Cristo no hubiera ido a la cruz y sufrido en lugar nuestro, el justo por los injustos, no habría habido la menor esperanza para ninguno de nosotros. Habría permanecido un abismo entre nosotros y Dios, donde ningún hombre jamás podría cruzar. No debemos olvidar que los sufrimientos de Cristo fueron sufridos de modo voluntario, por su propia voluntad libre. Él no estaba obligado a derramar su sangre por ti y por mí. Fue por su propia decisión que Él dio su vida. Él eligió ir a la cruz para terminar la obra que Él había venido a hacer. Podría haber llamado religiones de ángeles con una palabra y desparramado a Pilatos, a Herodes y sus ejércitos como paja que lleva el viento. Pero sufrió y derramó su sangre de manera voluntaria. Él dijo: mi vida nadie me la quita, sino que yo la pongo para el rescate de muchos. Su corazón estaba puesto en la salvación de los pecadores. Había resuelto hacer brotar un manantial que limpiaría todo pecado e inmundicia, que sería el derramamiento de su propia sangre. ¿Qué crees y piensas con respecto a la sangre de Cristo? ¿Estás viviendo en alguna clase de pecado? ¿Estás siguiendo el curso del mundo, descuidando tu alma delante de Dios? Escucha, te ruego, contempla la sangre de Cristo. Escucha la sangre de Cristo. Abre tus oídos y escúchala que te habla. Mira cómo Jesús te amó. Mira cómo Jesús sufrió para preparar para ti un camino de salvación. Sí, es para todos nosotros que la sangre de Cristo fue derramada y las manos y sus pies fueron taladrados por ti y por mí. Por todos nosotros. Él se colgó en aquella cruz en agonía, como nosotros hemos cantado hace un momento. Por las razones a las que amó Cristo y por las que Él murió, sin duda, el pensamiento, hermanos, de la sangre derramada de Cristo nos llevará al arrepentimiento. Nos debe llevar al arrepentimiento, como aquel indio. Ojalá que esto ocurriera en medio de nosotros. Que vinieras al Salvador que murió por ti, el Salvador que quiere salvarte, que puedas venir y clamar a Él en oración y fe, y Él te escuchará. Ven y echa mano de esa sangre, porque Él no te va a echar fuera. El que bebe mi sangre, dijo Él, tendrá vida eterna. Ven y cree en aquel que murió en la cruz para que tú pudieras tener vida eterna. ¿Cómo escaparemos, dijo el escritor, si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Hay solamente dos formas en el que el pecador se puede presentar delante de Dios el día de su muerte. O es con la sangre de Cristo sobre él, o debajo de él. O es con la sangre de Cristo cubriéndole como un manto de justicia, o siendo pisoteada debajo de tus pies. En Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice: ¿cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si aquellos que desobedecieron la voz de Moisés por testigo de 2 o 3, dice que murieron, ¿qué creemos nosotros que nos pasará a nosotros si pisoteáramos la sangre de Cristo? No habrá peor castigo en la condenación que el de los que desprecian la sangre de Jesucristo. ¿Estás conociendo el Evangelio y escuchando sobre el camino hacia el cielo? ¿Tú estás buscando la salvación pero dudando si tú la hallarás realmente allí? ¿Tienes interés en Cristo pero dudas de que te reciba? Escucha la sangre de Cristo que te habla. Aquí hay el ánimo
que cualquier pecador necesita. Acércate al Señor Jesús con confianza porque nada te lo impide. Sus brazos están abiertos para recibirte, su corazón está lleno de amor hacia el pecador. Él ha abierto camino por medio de su sangre para que puedas acercarte a Él con confianza. Acércate sin temor. Eres un creyente angustiado. Está tu corazón oprimido por la prueba. Estás siendo probado por medio del desengaño, abrumado por las luchas, aplastado por las cargas. A ti te digo también, escucha la sangre de Cristo que te habla. Piensa en la mano que te disciplina. Piensa que esta mano es la que está sosteniendo y midiendo la copa de amargura que ahora tú estás bebiendo. Es la mano del que fue crucificado. Es la misma mano que en amor a tu alma fue clavada en el madero maldito. Sin duda este pensamiento ha de consolarte y animarte, y sin duda tendrás que decir: un Salvador crucificado por mí nunca pondrá sobre mí nada que no sea para mi propio bien. Es mejor que así sea, a pesar de mi dolor presente. Esa mano clavada en la cruz es la que está sosteniendo la copa de tu amargura en este momento. ¿Eres un creyente que anhela ser más santo? ¿Eres uno de aquellos que encuentra que su corazón ama demasiado las cosas de esta tierra? Escucha la sangre de Cristo que te habla. Mira la sangre, piensa en la sangre, medita en la sangre y luego ve y pon tus pensamientos en el mundo si puedes. Creo que la santidad no se aprende mejor, en punto alguno, que en el Calvario contemplando al Hijo inocente de Dios derramando su sangre preciosa. Es allí donde creces tú en santidad. Creo que no puedes escuchar mucho a la sangre de Cristo cuando habla sin sentir esa voluntad santificada y tus gustos hechos más conforme a la voluntad de Cristo. Escribió un pastor: así como el sol hace que todo lo demás parezca pálido, así también la sangre de Cristo oscurece el falso resplandor del mundo, como la miel hace parecer diluida la dulzura de las otras cosas. La sangre, vista por la fe, quita toda la dulzura de los placeres del mundo. Sigue escuchando directamente la sangre de Cristo y pronto dirás al mundo como el poeta: sus placeres ya no me complacen, sus placeres ya no me contentan, quiero alejarme de goces así. Una vez he visto al Salvador como cuando el día amanece, las estrellas muy pronto se esconden. El placer terrenal se desvanece cuando se revela el Señor Jesucristo a mi vida. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esta pregunta que te acabo de hacer es la primera pregunta que Dios hizo al hombre después de su caída. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que hizo a Adán el día en que comió del fruto prohibido y se convirtió en un pecador. ¿Dónde estás tú? ¿En qué lugar has puesto la sangre de Cristo? Si tenemos a Jesús, hermanos, lo tenemos todo. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Si tenemos a Cristo, no necesitamos más nada. Más nada. Porque Él es todo lo que necesitamos. La sangre de Cristo nos da acceso al lugar santísimo en la misma presencia de Dios. Ya no necesitamos una cuerda que amarre nuestro pie. ¿Se acuerdan de esa imagen? Que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con una cuerda. Eso es lo que cuenta la leyenda. En la Biblia no se ve, pero en la leyenda cuenta eso. Porque si él entraba en una condición de pecado, él moría instantáneamente y había que jalarlo para afuera con una cuerda, con esa cuerda que lo envolvía. La idea es, no debemos tener miedo, hermanos. No es necesaria ninguna cuerda ya para nosotros. No hay ningún tipo de riesgo que nos impida acercarnos a Dios. Y debemos entender que esto no es por nuestro mérito, que es por nuestra obediencia, que no es porque nosotros tengamos o no tengamos pecado, porque tenemos pecado. Precisamente por eso la sangre fue derramada por nosotros.
sino porque tenemos a alguien mayor que Moisés, sino porque tenemos a alguien mayor que los ángeles, mayor que los sacrificios, que garantiza nuestra entrada, nuestro acceso a ese lugar santísimo para poder tener esa relación íntima de comunión con Dios. Es justamente por la sangre de Jesucristo que nos limpió de todo pecado, que nos justifica delante de Dios, que cumplió todo el pago que era necesario, que abrió un camino nuevo y vivo. Ya no hay velo que nos separe. Ese camino ha sido abierto hasta la presencia del Padre. Es un camino nuevo para todos nosotros, para todo creyente verdadero. Todo miembro del cuerpo de Cristo tiene libertad para entrar en ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El capítulo 10, versículo 9 de Hebreos dice que, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, todo creyente tiene esta libertad. Él dice teniendo libertad, ya teniendo esa libertad. El escritor nos está mandando a que busquemos la libertad, con la idea de, yo no tengo, pero tengo que buscar esa libertad. Y tengo que buscar la manera de ir a la presencia de Dios. No, ya tenemos esa libertad, dice el escritor. Cristo nos dio esa libertad. Cristo ganó para nosotros esa libertad. Él pagó con el derramamiento de su sangre esa libertad para poder acercarnos a la presencia de Dios. La sangre garantiza mi entrada allí. ¿Cuándo? Cuando Él gritó en la cruz, consumado es. Todo está pago. Todo se ha pagado, ya nada se debe. La deuda fue paga una vez y para siempre. Y el precio fue muy caro, hermanos. Lo más costoso, lo más valioso del universo es por medio de la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo nos habla y nos comunica todas estas cosas y muchas cosas más también. Que Dios nos dé oídos para poder oír la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que habla mucho mejor que la sangre de Abel, y si la escuchamos, no desechemos al que habla, como dijo el escritor. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonesta de la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, escaparemos. Vamos a participar de estos símbolos. Aquí está el vino que representa esta sangre de la que hemos estado hablando. Esta sangre que te da entrada a ti y a mí a esta mesa, a participar de la comunión con Dios verdadera, con el Dios vivo. Además de todos esos lugares que nos hemos acercado, como dijo el escritor, nos acercamos a la sangre de Cristo. La sangre con la cual tú has sido rociado, porque tus pecados han sido perdonados por los méritos de Él, por la sangre de Él. Tengamos esa conciencia al acercarnos a la mesa ahora, el valor de esa sangre. Que ya no somos nuestros, hermanos, somos de Cristo y le pertenecemos a Él. Ya no podemos vivir nuestras propias vidas buscando nuestros propios deleites en este mundo, no. Es como el hermano hablaba, es buscando su voluntad. Es anhelando su voluntad, es deleitándome en su voluntad. Vamos a tener una oración.